Vamos al tercer tema del día, vamos a hablar sobre la diálisis. La diálisis es un proceso mediante el cual se extraen toxinas y el exceso de agua en la sangre y que se utiliza como terapia renal sustitutiva tras la pérdida de la función renal en personas con fallo en los riñones. Vamos a presentarte a continuación una serie de datos para que lo anotes en tu libreta de salud y regresamos a presentarte al especialista. Para platicar del tema ya está con nosotros aquí en Código Salud el doctor José Ángel Valderas, él es médico internista. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Código Salud. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias, doctor. Cuando una persona presenta por diferentes motivos, uno de los principales, sabemos desgraciadamente, es la diabetes en nuestro país, una falla renal, un daño en los riñones, hay que trabajar directamente porque es un órgano vital para poder sobrevivir. Es correcto. ¿No? ¿Cuándo es cuando hay que aplicar una diálisis y cuándo se pasa a una siguiente fase? Bueno, en el proceso, como bien lo mencionaste, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica que finalmente va a terminar de dañar la mayoría de los órganos, en este caso el riñón, y finalmente con los años pues el riñón empieza a disminuir su funcionalidad hasta que llega un punto en donde el paciente pues empieza a tener síntomas, ¿no? Que en este caso síntomas neurológicos muy claros por el exceso de toxinas que se pueden acumular en el cerebro. Entonces, conforme el riñón empieza a tener problemas para la filtración de estas sustancias tóxicas, se empiezan a acumular y entonces el paciente empieza a manifestar síntomas. Es la razón de los riñones, ¿no? Es la razón. Para eso están ahí. Para filtrar. Para filtrar, nos ayudan, es como un colador esencial en nuestro organismo. Es una coladera impresionante y cuando fallan, cuidado, entonces hay que recurrir a este tipo de terapias. Es correcto. Ahora, ya hablábamos, por ejemplo, de la diabetes, que es un factor primordial para que una persona pueda presentar daño renal. ¿Qué otros factores o qué otras enfermedades pueden alterar el funcionamiento de los riñones? Bueno, existen otras enfermedades, no es exclusivo de diabetes mellitus, también hay otras enfermedades que también nos pueden afectar la funcionalidad del riñón, en este caso la hipertensión arterial crónica mal controlada, pues también puede lastimar el riñón, y hay otras enfermedades inflamatorias que pueden ocasionar daño en estos filtros que tratan de regular el mecanismo de filtración de todas estas toxinas, como las glomerulopatías o glomerulonefritis asociadas a otro tipo de enfermedades inmunológicas versus otro tipo de situaciones. ¿Qué tan cierto es que hay que darle al riñón más agua que otro tipo de líquidos? Bueno, va a depender de cómo esté el paciente, ¿no? Obviamente nosotros debemos de mantener nuestra hidratación porque nosotros somos 80% agua, entonces nuestro organismo debe de estar totalmente hidratado y finalmente nuestro riñón va a depender de esa hidratación para mantener el equilibrio de todas las sustancias. Y finalmente, bueno, cuando un paciente ya está en una fase de insuficiencia renal crónica muy avanzada, ya se clasifica en varios grados, en donde el paciente ya llega a un grado avanzado, en donde ya requiere sustitución mediante diálisis peritoneal, hemodiálisis, y estos pacientes deben de regular su consumo de agua porque prácticamente empiezan a dejar de orinar y también se empieza a acumular líquidos dentro del cuerpo. Pero previo a esto, en materia preventiva, sí tenemos que tomar suficiente agua. Claro, sí. Y ayudamos también a nuestros riñones a que tengan un buen funcionamiento, ¿estamos de acuerdo? Un buen funcionamiento, es correcto. Es correcto. Ahora, una vez que una persona ya fue diagnosticada, por desgracia, con algún tipo de padecimiento en los riñones o con insuficiencia renal crónica, ¿se ven afectados ambos riñones? ¿Se ve afectado más uno que otro? En la generalidad, ¿qué ocurre? Pues de forma global los riñones pues trabajan a la par, o sea, no es de que uno trabaje más que otro. Trabajan Sin embargo, igual. Cuando un riñón empieza a tener mayor carga de la enfermedad, entonces empieza a haber mecanismos compensatorios que el riñón que probablemente tenga más funcionalidad compensa al otro. Sin embargo, es como un trabajo de equipo. Si le afecta a uno, le afecta al otro. Son compañeros. Si uno falla, el otro también. El otro también, por desgracia. Bueno, y en este aspecto, ya cuando llegan, por ejemplo, a la diálisis peritoneal, ya después la hemodiálisis, vamos por orden, doctor. La diálisis, ¿qué es lo que hace?
¿De qué manera le ayuda al paciente a tener una reacción? Lo que no hace su riñón hace la diálisis, pero ¿cómo funciona? Bueno, el mecanismo de la diálisis finalmente son membranas que se van a aplicar en el paciente para filtrar todas las toxinas de nuestro cuerpo. La urea es prácticamente una de las toxinas que más frecuentemente nos van a estar dando afección a nuestro cuerpo, incluyendo el sistema nervioso central. Entonces, lo que vamos a hacer es que esa diálisis va a quitar todas esas toxinas que pueden llegar a dañar directamente los órganos, corazón, cerebro, incluso los nervios, ¿no? También pueden tener manifestaciones en los nervios y desarrollar neuropatía diabética, ¿sí? O se puede acumular estas toxinas en otros lados y pueden generar otro tipo de situaciones. O sea, la diálisis finalmente es un tratamiento que se lleva a cabo con determinados pacientes ubicados, diagnosticados con daño renal, algún tipo de daño renal. ¿Cómo funciona? Me refiero, ¿se le coloca algún catéter? ¿Cómo funciona para que ingrese ese material al cuerpo y ayude a este reciclaje o limpieza que ya no hace de manera orgánica el riñón, pero sí lo hace a través del tratamiento? Exactamente, o sea, hay dos modalidades que se ocupan para la diálisis, en este caso la diálisis peritoneal, donde se coloca un catéter conectado directo al abdomen, en donde se introduce este dispositivo, y lo que va a hacer es que se van a ingresar bolsas con líquido que van a tratar de atrapar estas sustancias tóxicas y eliminarlas por el medio externo. Y el otro mecanismo es conectar un catéter en las venas que se encuentran cercanas al corazón, que nos van a poder sacar todas esas toxinas mediante una máquina que va a filtrar la sangre que va saliendo por ese catéter. Y mira, a propósito de la pregunta que te hice, doctor, ya nos tiene preparada la producción una serie de datos extras a los que tú ya has comentado sobre cómo funciona la diálisis peritoneal. Si las podemos correr, por favor, para irla comentando aquí con el especialista, con el doctor José Ángel Valderas, que él es médico internista. ¿Qué es la diálisis peritoneal? Bueno, eso es un proceso para eliminar los desechos de la sangre, esta serie de toxinas que hacen la labor precisamente los riñones, que nos ayudan a eliminar. Lo hacemos a través de la orina, por ejemplo, pero cuando hay daño, pues no lo puede hacer. Es un líquido purificador que circula a través de una sonda, que es lo que nos platicabas, que va conectada, por ejemplo, en el caso del abdomen, pues una diálisis peritoneal. Cuando se coloca esta sonda o este catéter, nos comentaste que a nivel del cuello. A nivel del cuello, en las venas que van conectadas. ¿Hay alguna diferencia en lo que es a nivel del cuello y la que va directamente en el estómago? Bueno, lo que pasa es que la que va conectada al cuello en las venas es porque va a actuar directamente en la sangre donde están estas toxinas. Exactamente. Directo. Y a nivel del abdomen es porque va a absorber las sustancias a partir de otros líquidos corporales que tenemos, donde también se filtran estas toxinas. Entonces se atrapan desde un medio que no es sangre como tal, sino es un medio líquido, que se pueden extraer estas toxinas y se pueden eliminar por medio externo, por difusión. Hay especialistas que dicen que no siempre es la opción para cualquier persona con daño renal. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué para algunos sí y para otros no? Bueno, dependiendo de la modalidad. Por ejemplo, diálisis peritoneal en pacientes que han tenido situaciones abdominales, muchas cirugías abdominales en donde ya tienen adherencias o algo. Ya no les funciona. Y probablemente ya no va a ser un buen filtro. O ya no va a haber una adecuación. Está la otra opción. Tenemos la otra opción para poder. Y ya finalmente, si es un paciente que, bueno, por la esperanza de vida, los factores de riesgo, podemos hacer un trasplante renal. Ese podría ser nuestra otra. Esta es una gran ventaja. Digamos que la opción podría ser el trasplante renal, pero sabemos que la lista es larga. Desgraciadamente en este país todavía la lista es muy larga para las personas que solicitan un trasplante de riñón. ¿Se puede hacer la diálisis en un hospital? ¿Se tiene que hacer en un hospital o ya hay la opción de hacerlo en casa? Pues bueno, las modalidades en el hospital. Obviamente, cuando un paciente entra en diálisis peritoneal se tienen que tener muchos cuidados de la diálisis, porque realmente es cuidado del catéter, porque hay riesgo de que se pueda zafar o que pueda haber un mal uso en casa. Infecciones, gravísimo. Una persona se pone bien mal con una infección en el catéter, sí. Es correcto. Entonces debemos de tener mucho cuidado, y lo ideal es hacerlo en un ambiente hospitalario con cuidados específicos para que el paciente tenga una mejor atención de su diálisis. ¿En qué momento el paciente brinca de la diálisis a la hemodiálisis? Va a depender justamente de estos factores, ¿no? Que probablemente el peritoneo, que es el órgano que nosotros ocupamos para la diálisis, ya no sea eficiente o eficaz para poder utilizarlo como método dializante. Entonces, en ese caso se dice el paciente podría ser
mejor tratado mediante hemodiálisis. Con la hemodiálisis, pero la hemodiálisis es más completa, por decirlo así, porque entiendo que una persona con hemodiálisis es una persona que sí tiene que recurrir directamente al hospital, es correcto, sentarse y estar conectado literal 3 o 4 horas en una máquina. Claro, claro, sí, la diferencia es, la eficacia es similar, sin embargo, en cuanto al tipo de manejo que se le da, por ejemplo, en hemodiálisis, es tratar directamente los flujos, se manejan velocidades, se tiene que regular la presión, se tiene que regular los flujos y vigilar constantemente al paciente porque se puede subir la presión, bajar, se puede poner muy grave durante entonces sí, incluso salen de las sesiones y no pueden ni caminar, no pueden, se les desmayan a los doctores, sí. O sea, es una cosa que hay que estar vigilando constantemente. Y si bien la ciencia, la tecnología ha avanzado de manera importante, hoy también ya se tienen grandes logros y avances, por ejemplo, en estas máquinas, tanto para la diálisis como para las hemodiálisis. Es correcto. De entrada, ¿cómo mejora la calidad de vida de los pacientes que están apegados a este tratamiento? La realidad es de que los pacientes que están siguiendo los lineamientos médicos están haciendo bueno, es un abordaje multidisciplinario, ¿no? Entre el médico, el paciente, nutriología, porque también hay deficiencias nutricionales en estos pacientes, entre los médicos, el nefrólogo, el médico internista, todos juegan un papel importante como un trabajo de equipo, sobre todo para mejorar la calidad de vida de los pacientes, para que lleven lo más posible esta calidad de vida, ¿no? Que puedan tener una vida prácticamente normal, ¿sí? A pesar de que ciertas restricciones a la mejor, vigilar, por ejemplo, su alimentación, también pueden hacer ejercicio, sí, o sea, pueden llevar prácticamente una vida normal, regular. Pero, bueno, pues sí, desgraciadamente no hay una correcta función de sus riñones, por eso tienen que adquirir este tipo de tratamiento, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con esto de que pudiera tratarse de casos que no siempre las personas tienen acercamiento a este tipo de aparatos, sí existen tanto en sector público como en privado, ¿verdad? Sí, todo paciente que sufre este tipo porque son patologías que generalmente son muy frecuentes y se tiene que tener una vigilancia estrecha sobre quiénes son los pacientes susceptibles de que a lo mejor no puedan tener acceso a los tratamientos, ¿no? Porque sabemos que hay sectores de la población donde no cuentan con los recursos y entonces o no están asegurados, porque bueno, bien que mal, con seguro de gastos médicos puedo tratarme, pero aquel paciente que no tiene seguro social, IMSS, ISSSTE o alguna otra apoyo. Se ven en dificultades definitivamente porque el costo digamos que en el sistema particular sí es elevado definitivamente. Es muy elevado. Muy bien. Pues doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Código Salud. Te voy a agradecer si tienes redes sociales, algún correo electrónico, si lo puedes invitar para que la gente pueda seguir. Sí, me pueden buscar como doctor José Ángel Valderas Juárez. Y también en el link de la página de Nefru 170 es donde pueden encontrar la información y nos pueden localizar. Fabuloso. Doctor, que tengas un buen fin de semana. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y a ti, gracias por habernos acompañado esta semana, una semana más en Código Salud. Nos vemos hasta el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana. No te vayas porque a continuación ya está con nosotros Carlos Allende y con su particular manera de platicarte las noticias en palitos y bolitas. Mi nombre es Mariano Riva Palacio y esto fue Código Salud.